más o menos en el mismo, ¿no? Entonces, cuando fue todo el proceso de Kioto, la historia de la deforestación evitada se quedó fuera, porque en una parte por temas políticos, en otra por temas técnicos, que era, te podían preguntar, bueno, ¿y qué pasa? ¿Cómo sé yo que el bosque que estoy protegiendo acá no se va a la gente y lo destruye aquí, ¿no? O sea, si todo es un proyecto aquí, a lo mejor el efecto es nulo porque las emisiones van a ir para otro lado, ¿no? Que puede ser de las personas que van y se mueven a otro bosque, pero también puede ser los mercados, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese entonces se quedó fuera, dentro de las posibilidades de los países en desarrollo de contribuir a reducir emisiones por bosques, quedó solamente lo que era forestación y reforestación dentro de un mecanismo que era relativamente pequeño comparado con el problema, ¿no? con los mecanismos que había para los países desarrollados, se llaman mecanismos de desarrollo, ¿no? Entonces, desde esa época se quedó siempre en el tintero de los países en desarrollo la idea de, oye, esto de la deforestación, me vendría bien poderlo meter a esto de los mecanismos de cumplimiento. ¿Por qué? Porque los mecanismos de cumplimiento están ligados a un mercado de carbono, ¿no? Que resulta de la diferencia entre el costo de reducir emisiones en los países desarrollados, que implica en muchas ocasiones mejorar tecnología, lo cual es muy caro, ¿no? Mientras que en los países en desarrollo pues, podría hacer lo mismo por, o sea, reducir las mismas toneladas de carbono, reducir el carbono, con una inversión mucho menor, ¿no? Entonces, el segundo periodo de Kioto, que después, bueno, eso degeneró a final de cuentas, ¿no? Y el segundo periodo de Kioto ya no fue o ya no es el tratado más importante, sino el tratado más importante es el que viene, que se está negociando ahora y que debe incluir también a los países en desarrollo y a todos los países deberán de reducir emisiones, no nada más los países desarrollados. Se termina de negociar en el 2015, empieza a funcionar en el 2020, ¿no? Pero el tema es que en esa parte, en ese proceso de negociación, en el 2007, se llegó a un acuerdo de que los países en desarrollo podrían utilizar la deforestación evitada, ¿no? Se promovía este tipo de actividades. Se inicia una etapa piloto, se pide a los países en desarrollo que empiecen a hacer actividades piloto de reducción de emisiones por deforestación, todo el mundo con la idea de que esto iba a llegar al mercado. Pero a la vez, a diferencia de los mecanismos que había antes en Kioto de nivel proyecto, había grandes presiones por parte de los países desarrollados de hacer que esto ya no fuera a nivel de proyectos, sino que fuera a nivel de países, ¿no? Porque es una manera de que los países en desarrollo tengan compromisos, no nada más pues se benefician, digamos, con financiamiento. Entonces, esto en el 2007 sale esta decisión en la conferencia de Naciones Unidas, y a partir de ahí empieza a haber un auge de proyectos de red, ¿no? De estos de reducción de emisiones por deforestación, ¿no? Esto que les estoy contando, dicho formalmente, es el plan de acción de Bali, salió de la conferencia, de la 13ª conferencia de las partes en Bali, ¿no? Y desde entonces, a la vez que hacía esta invitación Naciones Unidas o la conferencia en las partes a promover este tipo de actividades y empezar los pilotos, se lanzaba también una solicitud a los donantes de empezar a financiar creación de capacidad en los países para que pudieran empezar a hacer estas cosas, ¿no? Ya pensando en una escala mayor, ¿no? Lo que comentaba Jaime hace un rato, ¿no? Estas 3 etapas de implementación de red, ¿no? De primero haces el diseño, implementación de políticas y después pago por resultados. Pago por resultados no quiere decir otra cosa más que tú reduces emisiones, yo te compenso o te pago por haberla reducido. El mercado de carbono, básicamente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que puedan ustedes ver, ¿no? Empezó a fluir un montón de dinero a los países en desarrollo para crear estas capacidades que se referían a hacer planes, como decía Jaime, ¿no? Estrategias, a identificar las causas de la deforestación, a poner la infraestructura para monitorear los bosques, los cambios de uso de suelo, ¿no? Para evaluar eso en términos de emisiones de carbono, de dióxido de carbono, etc., ¿no? Básicamente poner toda la infraestructura y hacer los cambios estructurales, ¿no? De gobernanza y de programas y de políticas para que se pudiera reducir las emisiones por deforestación en una gran escala, ¿no? Dependiendo de los diferentes estándares que tú estés usando para tu proyecto, para validar estos proyectos, para que te lo reconozcan, los precios de las toneladas de carbono, los bonos, varían, ¿no?
Por ejemplo, aquí, el BC es se llama el Verified Carbon Standard, el estándar de carbono verificado. Digamos que es el estándar más reconocido en términos de credibilidad en cuanto al carbono que reduces, porque está más o menos vinculado o sigue las reglas del que era el MDL, el mecanismo de desarrollo de la convención, sin las reglas del IPCC, etc. ¿no? Entonces, digamos, es el más creíble. Y aparte, bueno, cabe la posibilidad de que tú uses, por ejemplo, dos estándares, uses este para el carbono y este para la parte social y ambiental. Compra esos unos y por qué, ¿no? Y esto ya se los dije hace un momento. Básicamente lo que pueden ver aquí es que el 75% del mercado es gente, son privados, que los compran por cuestiones de responsabilidad social corporativa, o los compran para hacer negocios, o los compran pensando en cumplir después con un compromiso formal, ¿no? Ya sea internacional o en sus propios países, ¿no? Bueno, ahora, ¿cuál es el problema? Ahora me voy a pasar unas fotos, perdón que les haga esto, pero ¿no? El problema hoy por hoy es que, digamos que la demanda de proyectos o de reducciones de emisiones no es ni siquiera cercana a la oferta que estos proyectos están generando, ¿no? Aquí, en esta gráfica, lo que pueden ver ustedes es, este puntito rojo es lo que representa la oferta de los proyectos que están ahora mismo en el BCS. El puntito gris son los programas que ya están dentro del FCPF. Y la bola azul son los programas jurisdiccionales, los programas que se llevan a cabo a nivel estado, por ejemplo, región, como por ejemplo los que surgen de California, el esquema de reducción de emisiones de California y sus vínculos con las jurisdicciones en países en desarrollo, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, hay una oferta muy grande. O sea, hoy por hoy este llamado fue superado con creces, ¿no? Pero sin embargo, la demanda no. ¿Por qué? Porque no se ha llegado a un compromiso internacional, ¿no? Y por lo mismo no se ve claramente que vaya a haber una fuente de demanda en el futuro cercano. Eso puede generar que en los próximos años, antes de 2015, que es cuando se termina la negociación, los precios del carbono para red o el interés en los proyectos se vaya al suelo. Y entonces todas estas inversiones que se han hecho en estos años pues, se pierdan, o si no se pierdan, pues sufran bastante, ¿no? Y también el capital político de los gobiernos que se han metido ahí.